Muy bien, jóvenes, es un gusto en saludarlos a todos. Bienvenidos a una nueva clase de Álgebra 1, MAP 100, perteneciente al grupo BA de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. La bienvenida para todos. En esta oportunidad vamos a ver lo que corresponde a la inferencia lógica con proposiciones. Es decir, vamos a ver la aplicación de la inferencia lógica en ejercicios en la que yo tenga que armar matemáticamente a través de simbologías o símbolos matemáticos un determinado razonamiento para poder ver mediante las reglas de inferencia o la aplicación de esas reglas si el razonamiento es verdadero o falso, o en todo caso, también absurdo. Para ello vamos a exponer algunos ejercicios para que ustedes puedan ver la solución o cómo se efectúa la solución del problema. E indudablemente lo que vamos a querer es que ustedes tomen atención y luego de terminar la explicación vendrá la ronda de preguntas en la que vamos a escuchar todas las dudas que ustedes tengan indudablemente. Bien, entonces, nosotros hasta acá en la materia estábamos acostumbrados, por así decir, de que el esquema de la inferencia lógica ya venía dado, es decir, ya me daban los datos, ya me daban la conclusión, y yo a partir de eso empezaba a aplicar las reglas de inferencia para poder encontrar la solución del ejercicio, verificando si eso era verdad o era mentira, ¿no? Entonces ahora vamos a ver de que esos datos pueden ser encontrados a través de un problema en la que ya nosotros tengamos una determinada historia que leer, analizar y simbolizar para demostrar si realmente estos sucesos, al suceder, pueden provocar una veracidad o una falsedad en cuanto a la conclusión que se tenga de ese problema. Entonces dice la pregunta número 1 lo siguiente: demostrar la validez del siguiente razonamiento por el método condicional. Si practico cada semana y tengo actitudes, entonces llegaré a ser ingeniero. Si llego a ser ingeniero, entonces diseñaré reactores. Si diseño reactores y encuentro quien los financie, entonces podré construir plantas industriales. Encuentro quien los financie. Por tanto, si no voy a construir plantas industriales, entonces querrá decir que no practiqué cada semana o no tengo aptitudes. Lo que ustedes ven acá enfrente en estos momentos es una pregunta de aplicación a la inferencia lógica. Es decir, esto nos va a explicar mejor qué eran los datos y la conclusión que nosotros teníamos en las clases anteriores que ya venían dadas. Con esto podemos ver de que esos datos son eventos que han sucedido o que pueden suceder y que de acuerdo a ese conjunto de eventos va a haber una conclusión final. Nuestra responsabilidad en esta parte es poder verificar si la conclusión que nos están planteando en el problema es verdad, es mentira o es absurda. Lo primero, ¿cómo yo reconozco cuántos datos o cuántas premisas tiene mi problema? Bueno, en primera instancia, lo primero que nosotros tenemos que hacer acá es que al leer un ejercicio, cada punto seguido o cada punto aparte va a representar el comienzo de un dato o de una premisa. Por ejemplo, cuando yo comienzo a leer el ejercicio, dice, ¿no? Si practico cada semana y tengo actitudes, entonces llegaré a ser ingeniero. Al toparme con ese punto seguido o punto aparte, ahí me está diciendo hasta dónde llega mi primera oración y por ende cuál va a ser mi primer premisa, la número 1. Entonces es importante que yo reconozca la extensión
de una premisa, o sea, dónde comienza y dónde termina. Una vez que yo reconozco eso, a continuación lo que hago es reconocer los operadores que van a estar en esa oración. Y entonces para reconocer los operadores van a haber algunas letras o palabras claves que van a ser importantes a la hora de identificar el operador matemático que vamos a utilizar. Entonces acá, una letra importante a tomar en cuenta en las oraciones es la I. Esa I representa el operador de conjunción. Y la palabra entonces representa al operador condicional. Lo que significa de que en nuestra primera oración yo tengo dos operadores, el operador de conjunción y el operador condicional. Esta letra representa generalmente a la conjunción y esta palabra es una de varias que representa a la condicional, al operador condicional. Una vez que nosotros reconocemos los operadores, entonces vamos a proceder a darle un valor literal a cada oración que esté antes y después de cada operador. Por ejemplo, si practico cada semana, a todo eso vamos a darle un valor literal. Es decir, vamos a decir que cada vez que nosotros leamos esto, vamos a llamarlo P. O sea, la variable P va a representar toda esta oración que está acá. Luego, esto que está después, tengo que darle otro valor. Y entonces vamos a darle otro valor que puede ser la variable Q, empezando en orden alfabético, generalmente de P para adelante. Pero no impide a que yo pueda dar el valor que yo quiera, simplemente para estar familiarizados con las letras que usamos generalmente en esta materia, empezamos por la variable P. Y a esto de acá también tenemos que darle un valor. Como ya tengo la variable P, la variable Q, entonces esto va a ser la variable R. ¿Ya? Y obviamente para hacer la diferencia vamos a ponerle diferentes colores para que ustedes hagan un seguimiento. Ok. Por lo tanto, en mi primera oración, identifico mis operadores, le asigno un valor a las oraciones que estén antes y después de esos operadores, y todo eso se hace para armar simbólicamente la oración. O sea, el siguiente paso ahora es llevarlo a matemática. Y para llevarlo a matemática, nos venimos acá, ¿no? Y decimos, P va a ser, practico cada semana. Ya tengo que avisar para no olvidarme de que de repente si yo leo después la misma oración y me olvidé que ya le puse un valor y le doy otro, puede causar confusión. Entonces, lo aconsejable es que a medida que leamos una oración, vayamos anotando. La variable P va a ser practico cada semana. La variable Q, tengo actitudes. La variable R, llegaré a ser ingeniero. Con eso, yo ya puedo armar mi primer premisa, la premisa número 1. Lo aconsejable es que mientras que lean, vayan colocando los valores de las variables con su respectivo significado y vayan anotando la fórmula que representa a esa oración. Entonces, aquí dice, si practico cada semana, eso vale P, y conjunción, tengo actitudes, eso vale la variable Q, ¿cierto? Ahí está. Entonces, eso representa el operador condicional. Entonces, llegaré a ser ingeniero, y eso vale R. Entonces, ahí tengo simbolizada mi primera oración. Indudablemente voy a colocar un paréntesis en el operador de conjunción porque si yo practico cada semana y tengo actitudes, entonces voy a ser ingeniero. Ahí nosotros tenemos una condición.
Los paréntesis o signos de agrupación se colocan generalmente en los operadores débiles. Llamamos operadores débiles a la conjunción y a la disyunción. Si yo no coloco un paréntesis, no va a quedar claro la oración, no va a quedar bien definida la oración. Entonces ya tengo acá mi primer premisa y ya la hemos interpretado. ¿Hasta dónde sé dónde llega una premisa? Hasta un punto seguido o un punto aparte. Bien, comienza la segunda. Si llego a ser ingeniero, entonces diseñaré reactores. Punto seguido. Es decir, comienza acá, termina acá. Leo la oración para identificar mi operador o mis operadores lógicos que estén ahí en esa oración. Entonces, acá tengo este operador. La palabra entonces es una palabra clave que representa al operador condicional. Y no tengo a otro más. Entonces digo, si llego a ser ingeniero, eso debe tener un valor porque está antes del operador. Diseñaré reactores. Esto también debe tener un valor porque está después del operador. Sucede de que si llego a ser ingeniero, ¿no es cierto? Ya lo tengo. Llegaré a ser ingeniero si llego a ser ingeniero. Ya le puse un nombre a eso. No le puedo poner dos valores diferentes. Si llego a ser ingeniero, va a leer y yo lo vuelvo a leer, entonces tengo que mantenerme con la misma variable. Entonces, eso ya lo tengo, ¿no? Si llego a ser ingeniero, entonces diseñaré reactores. Eso no lo tengo, es nuevo. Entonces, eso va a ser otra variable. Como estoy tomando aquí apuntes, ¿no? Esa nueva variable, diseñaré reactores, va a ser S, respetando el orden alfabético que estoy teniendo. Entonces acá, diseñaré reactores, va a ser la variable S. Y eso representa, obviamente, otro valor para mi ejercicio. Identifico mis variables, identifico mi operador, comienzo a interpretar. Si llego a ser ingeniero, eso vale R, aquí está, la número 2. Entonces, condicional, diseñaré reactores. Y eso para nosotros es S, ¿no? Ahí está, S. Listo, ya tengo la segunda proposición interpretada. Comencemos a leer la tercera. Comienza acá y se va hasta el siguiente punto, que puede ser aparte o seguido, que es acá. Entonces, veamos. Si diseño reactores y esa es una letra importante, es un operador, y encuentro quién los financie, entonces, esa es una palabra importante, es un operador, podré construir plantas industriales. Ok, identifico mis operadores, no hay más. A lo que está antes y a lo que está después le asigno un valor. ¿Por qué le asignamos un valor? Para poder simbolizarlo y poder demostrarlo matemáticamente. De ahí el nombre del capítulo 1, lógica simbólica. Nos basamos en símbolos para poder hacer las demostraciones, en operadores, ¿no? Y entonces venimos acá y decimos, bueno, si diseño reactores, eso ya lo tengo, ya le puse un nombre a eso, ¿no? Eso, según nuestros apuntes, es S. Ok. Y encuentro quién los financie, eso no lo he leído, lo estoy leyendo recién. Eso es nuevo. Entonces voy a tener que darle un valor, ¿no? Un valor a eso. Entonces, eso, según nuestros apuntes, tocaría la letra T. Y esto puede ir creciendo de acuerdo a las diferentes oraciones que vayamos leyendo en el problema. Encuentro quien nos financie. Tengo acá y digo, T va a ser encuentro quien nos financie, ¿no? Entonces, podré construir plantas industriales. Eso tampoco lo hemos leído en el problema. Primera vez que lo estamos leyendo. Entonces, eso es
otro valor que voy a tener que adjuntar a mi ejercicio, ¿no? Entonces, ahí está. Podré construir plantas industriales, lo cual sería la siguiente variable que sería U. Podré construir plantas industriales. Perfecto. Armemos la simbología de esta oración. Si diseño reactores, eso vale S, aquí está, ¿no? La tercera, S, y dice, y es el operador de conjunción. Encuentro quien nos financie, todo eso vale T, aquí está, variable T. Entonces, ese es el operador condicional. Vengo acá, entonces, podré construir plantas industriales. Todo eso para nosotros vale la variable U. Listo, ya tengo simbolizada mi tercera proposición. O sea, primera oración, segunda oración, tercera oración. Pero hay una cuarta, ¿no? Hay un punto seguido y dice, encuentro quien nos financie. Esta oración no tiene operador. Pueden haber oraciones que no tengan ningún operador, operaciones simples, y pueden haber oraciones que tengan operador. Son operaciones compuestas. Entonces aquí dice, encuentro quien lo financie. Eso yo ya lo tengo en mis variables y encuentro quien lo financie es para nosotros T. Es por eso que en la oración número 4 solo voy a poner T, ya que está sola esa oración y no tiene otra u otro operador que acompañe a otra oración. Como pueden ver hasta acá, yo he planteado matemáticamente esta situación. Ahora, cuando me doy cuenta de que he terminado de armar mis datos y empiezo a entrar a mi conclusión, porque de todo esto que hemos hablado, debe haber una conclusión, ¿no es cierto? Debe haber un final. Y ese final se lo descubre en el ejercicio o se sabe que estamos entrando a la conclusión cuando está la palabra por tanto, por lo tanto, en consecuencia, por ende. Esas palabritas son las usadas para avisarnos de que estamos entrando a la conclusión final. O sea, ¿qué es la conclusión? Lo que nosotros vamos a querer demostrar. Por tanto, nos venimos acá y ponemos demostrar. O sea, ya esto paró, ya no hay nada más que hacer aquí. Venimos acá arribita y ponemos demostrar. Dos puntos seguidos, ¿qué es lo que vamos a demostrar? Dice, si no voy a construir plantas industriales, entonces vengo que digo, ¿dónde está eso? Podré construir plantas industriales, vale U. Aquí dice, si no voy a construir plantas industriales, está en su forma negada. La palabra no es un operador de negación, o sea, negación de U. Estamos negando el evento U. Si no voy a construir plantas industriales, vengo para acá, negación de U, ¿sí? Entonces, esa es una palabra importante, es el operador condicional, querrá decir que no practiqué cada semana, aquí no, practico cada semana, no practiqué cada semana. Estamos negando la proposición P. Entonces, negación de P, ¿no es cierto? Aquí vamos a marcarlo esto con el mismo color para que tratemos de que esto sea bien entendido, ¿no? Lo estoy negando. No dice, practiqué cada semana o esta letra es un operador que representa a la disyunción. La letra I representa la conjunción y la letra O
representa la disyunción. Entonces aquí, disyunción, no tengo actitudes. Aquí, tengo actitudes, no tengo actitudes. O sea, la negación de la variable Q. Perfecto. Ahí está. Listo. Por lo tanto, he armado mi problema. La diferencia de estos ejercicios a los anteriores es que en los anteriores el problema ya estaba armado. Y eso obviamente a nosotros nos ayudó a poder conocer las leyes para resolver el problema. Pero ¿qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es que detrás de esto hay una historia, hay una fórmula, hay un teorema, hay un razonamiento, hay algo que hizo que esto suceda. Y entonces ahora podemos entender de que cuando nosotros hacíamos esto, no son solamente letras que estamos viendo acá. Había sido de que esto es una simbolización matemática con el uso de variables y operadores lógicos que ilustran una representación simbólica de una historia, de un evento, de algo que nosotros queremos averiguar si es verdad o es mentira o es absurdo. Entonces, leemos la historia, encontramos los datos, vemos la conclusión y la pregunta del millón es, si esto sucede, esto también y esto también, ¿esto será el final? Esa es la pregunta. ¿Será que si todo esto sucede, este va a ser el final? Bueno, ¿cómo lo vemos? Pues con lo que ya aprendimos en los eh, problemas anteriores o en las clases anteriores. Está esquematizado el problema y aquí empezamos a resolver el asunto. Ahora, nos pide que lo hagamos por el método condicional, claro, porque aquí está el símbolo de condicional. Y habíamos dicho de que cuando ese símbolo aparece, es mejor resolverlo por su método que alude a este operador. ¿En qué consiste el método? El antecedente lo introducimos acá, ¿no es cierto? Y con la ayuda de él, verificamos si llegamos aquí. Entonces, si nosotros llegamos acá, ¿qué significa eso? Que es verdad que si pasa todo esto, esto va a pasar. O esto es el resultado de haber hecho todo esto. Entonces venimos y decimos, bueno, negación de U, regla de premisa, y empezamos. La negación de U, ¿con quién puede trabajar? Pues puede trabajar con la número 3. Aquí está positivo, aquí está negativo, perfecto, eso encaja en modus tollendo tolle. Se va la U con la variable U y me queda la negación del antecedente, o sea, negación de S y T. ¿Qué puedo aplicar acá? Ley de Morgan. Habíamos dicho de que no puede haber una negación antes de un paréntesis, antes de un corchete o antes de una llave. Entonces, esto me obliga a repartir la negación adentro del paréntesis y eso se hace por la ley de Morgan. Es como decir, ¿no? Menos por más, menos por más, menos. Aludo a ese ejemplo porque la idea es que me entiendan y busco palabras que no sean científicas, pero que me puedan entender cuál es el significado de las operaciones y por qué es importante dominar la inferencia lógica, porque con ella vamos a ser capaces como ingenieros o ingenieras de demostrar situaciones que pueden ser de la vida real, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ley de Morgan me va a quedar negación de S, este cambia disyunción, negación de T. ¿Qué más puedo hacer? Esta T, que está sola, ¿con quién puede trabajar? Pues puede trabajar con esta de acá.
Ya explicamos en las clases anteriores los motivos, ¿no? Ahora ya es importante seguir practicando e ir leyendo la teoría, y la actividad que tienen tiene que ver con eso justamente, ¿no? Profundizar la teoría para que no se olvide. Entonces, ya explicamos en las clases anteriores los por qué se aplican las leyes y qué tengo que fijar. Basándonos en que ustedes han estado leyendo un poquito o se acuerdan la explicación anterior, habíamos dicho de que si yo tengo una fórmula con disyunción y además cualquiera de estos dos se encuentra ya sea abajo o arriba, con signo cambiado, no importa la posición, abajo o arriba, eso es indiferente, podemos aplicar modus tollendo pone, porque aquí está negativo y aquí está positivo. Entonces, lo que está con color azul, que es la variable t, con la negación se elimina y me queda negación de s. Esta negación de s tranquilamente puede trabajar con esta s. ¿Por qué? Porque está en el consecuente, una es positiva, una es negativa, entonces puedo aplicar modus tollendo tollens. Se va esta S con esta S y me queda negación de R. Esa negación de R puede trabajar con la número 1. Esta puede trabajar con esta variable de acá. Ya explicamos, ¿no es cierto?, de que ¿por qué no puede con la 2? Ya pasamos por esa situación, ¿no? Entonces, para avanzar, es indudable que al alumno hay que pedirle que mantenga constancia en la materia, o sea, que vaya repasando constantemente para no olvidarse lo que hemos explicado, ¿no? Bueno, puede trabajar con la 1 porque está en el consecuente, es positiva y negativa. Entonces, la R con la R se va a ir y me va a quedar N de P y Q. Pero esa N va a entrar acá adentro y va a quedar negación de P, negación de Q. Puedo hacerlo directo, aquí lo desarrollé, pero podía haber calculado directo esto de acá, no hay problema. Como aquí lo hice, se va la R con la R, me queda la N, esta N de una vez la coloco acá adentro, negación de P, negación de Q, y esto se convierte a disyunción. Y entre la 1 y la 9 hemos aplicado MTT, o sea, modus tollendo toll. Como pueden ver, hemos llegado al consecuente. Como hemos llegado al consecuente, quiere decir que este razonamiento es verdad. O sea, hemos demostrado que efectivamente, si esto sucede, estas van a ser las consecuencias. Si todos estos eventos suceden, esta va a ser la consecuencia final. ¿Y cómo sabes eso? Porque lo simbolizamos, porque le asignamos variables, porque efectuamos reglas válidas y porque pudimos demostrar que efectivamente con este antecedente tenemos este consecuente. Y entonces queda demostrado la veracidad de esta situación. Pero indudablemente con un problema no es suficiente para poder explicar lo que queremos llegar a explicar. Veamos un segundo problema, una segunda situación. Dice demostrar la validez del siguiente razonamiento por el método directo. Bueno, la palabra demostrar ya nos indica de que lo que vamos a armar es verdadero, porque nos están pidiendo demostrar. O sea, es como decir, sabemos de que esto es verdad, pero queremos verlo desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista matemático, ¿cómo tú me mostrarías que esto es verdad? Si dice verificar, entonces tengo que analizar si es verdadero, si es falso, si es absurdo, etc. Pero la palabra demostrar ya nos indica de que es verdad, pero ¿qué nos piden entonces? Si es verdad, ¿no? Para que tengamos lógica. Si es verdad, ¿qué nos están pidiendo? Mostrarlo desde el punto de vista matemático. Entonces uno dice, a ver, veamos la situación. Si los alumnos de álgebra estudian, entonces habrá valido el esfuerzo del docente para enseñarles la materia.
leo hasta acá porque comienza aquí y se va hasta un punto seguido o punto aparte. Desde el punto de vista matemático, los puntos seguidos o punto aparte significan hasta aquí es un dato. Entonces, vean ustedes que hasta los puntos acá son importantes. Entonces, todo esto es una oración. Identifiquemos las palabras claves o las letras claves para poder armar nuestra oración en matemáticas. A ver, si los alumnos de álgebra estudian, entonces, aquí tengo una, ese es el operador condicional, habrá valido el esfuerzo del docente para enseñarles la materia. Ok, solo y esto. ¿Por qué debo identificar a los operadores? Para saber a quién darle un valor y a quién darle otro valor. Si yo digo, lo que está antes, vamos a darle un valor. Pues esto que sea P o la variable que tú quieras. Eso depende de ti. Tú puedes ocupar las variables que vean conveniente o que veas conveniente. Bueno, si los alumnos de álgebra estudian, eso va a ser P, para mí, habrá valido el esfuerzo del docente para enseñarles la materia. Todo eso va a ser otra variable que vamos a llamarle la variable Q. Habrá valido el esfuerzo del docente para enseñarles la materia. Listo. Me vengo para acá y armo mi primera oración, ¿no? Si los alumnos de álgebra estudian, eso lo puedo cambiar por la variable P. Entonces, eso lo puedo cambiar por el operador condicional. Habrá valido el esfuerzo del docente para enseñarles la materia. Todo eso lo puedo cambiar por la variable Q. Entonces, claro, le asignamos variables para poder cambiar eso a símbolos matemáticos y poder demostrar el razonamiento. Vamos a nuestra oración número 2. Si valió el esfuerzo del docente para enseñarles la materia, entonces estará contento con los resultados. Punto seguido. Ok, comienza acá, termina acá. Los operadores. Eh, Leyendo aquí, pues solo tengo este operador. El entonces, que es un operador condicional. A lo que está antes, le asignamos un valor, a lo que está después, le asignamos un valor. Si valió el esfuerzo del docente para enseñarles la materia, o sea, eso ya lo tengo, ya lo he leído, ¿no es cierto? Eso ya tiene un valor que no puedo modificar, eso es Q. Luego viene siguiente que dice, estará contento con los resultados, y eso es nuevo. Y eso obviamente nosotros podemos darle otro valor, que en este caso, por orden alfabético, sería R. Estará contento con los resultados. Siempre manteniendo un orden. No es necesario en realidad que tengamos un orden alfabético, pero sí para que el problema esté ordenado y estemos familiarizados con las variables que estamos acostumbrados a utilizar. Pero después, si tú le pones A, P, D, F, no implica mucho problema, digamos. Sino que lo aconsejable es que mientras más ordenado seas, mejor. Simplemente ese es el mensaje, ¿no? Estará contento con los resultados. Bien, procedemos a leer la segunda oración, la interpretamos, ¿no? Dice, ¿no? Si valió el esfuerzo del docente para enseñarles la materia, eso vale la variable Q, coloco aquí Q, entonces, ¿no? Operador condicional, estará contento con los resultados. Y eso para nosotros es R. Listo. Vamos a la tercera oración. Comienza acá. Si está contento con los resultados, entonces se esforzará más para el próximo semestre. Termina acá. Una tercera oración en la que si está contento con los resultados, eso ya lo leí, eso ya tiene un valor, ¿no es cierto? Que es R. Entonces, ese es un operador condicional
Se esforzará para el próximo semestre. Eso es nuevo, no lo he leído. Entonces vamos a darle un nuevo valor. Vamos a llamarle es. Se esforzará más para el próximo semestre. Listo. Cuando yo llego a la palabra por lo tanto, eso significa para mí dos cosas. La primera, que los datos ya se terminaron de simbolizar, o sea, ya no tengo más datos, solo tengo 3 para este ejercicio. Y por lo tanto significa lo que tengo que demostrar. Estoy entrando a lo que queremos demostrar. Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? Si los alumnos de álgebra estudian, entonces, ese es un operador que debo reconocer, se esforzará más el próximo semestre. Entonces, ¿qué es lo que queremos dar como demostración acá? Que si el profesor ve que sus alumnos de álgebra han estudiado, él se va a esforzar más para el próximo semestre. Eso es lo que queremos demostrar, ¿no? Entonces, cada una de estas oraciones tiene su valor. Los alumnos de álgebra estudian, eso lo leímos al comienzo, y ya tiene un valor, ¿no es cierto?, que es la variable P, ¿no? Entonces, por eso que es importante hacer esto, para que yo sepa qué variable voy a utilizar. Entonces, ¿no? Entonces, operador condicional, se esforzará más el próximo semestre, ¿no? Y eso está acá, ¿no? Ya le hemos dado también un valor, ¿no? Se esforzará más el próximo semestre. Y eso para nosotros vale es. Entonces tenemos que demostrar este ejercicio. P entonces es sujeto a primera premisa, P entonces Q, segunda premisa, P entonces R, tercera premisa, R entonces S. Este problema tranquilamente podría haberlo hecho por el método condicional, ¿no es cierto? Porque como aquí hay una condición, el método condicional me queda como anillo al dedo. Pero el mensaje es que aquí me pueden pedir por cualquier método. Uno dice, pero ¿no se hace por el condicional? Sí, pero también puedes hacerlo por el directo o también puedes hacerlo por el absurdo. Claro que con el absurdo es un poquito más largo, no más difícil. Tendré que obedecer la orden porque esta es una orden, ¿no es cierto? Si no me hubiera dicho nada en cuanto al método, yo elegiría el condicional, por ejemplo. Pero como me están pidiendo el directo, no significa que sea más difícil. Es más, con el directo puede ser un poquito más rápido. Entonces yo digo, bueno, si me están pidiendo con el método directo, ¿qué dice el método directo? Que yo debo aplicar las fórmulas directamente y encontrar la respuesta. No puedo agarrar esta P y colocarla aquí porque no me están pidiendo el condicional, me están pidiendo el método directo. Analicemos. Entre la 1 y la 2, puedo aplicar una ley que se llama silogismo hipotético, que le explicamos al comienzo de este subtítulo. Recuerden ustedes que al comienzo de este subtítulo explicamos las reglas, ¿no? Una por una. ¿Cómo me doy cuenta que es hipotético? Cuando la diagonal es la misma. Esto que ustedes ven que yo estoy marcando con rojo en estos momentos se llama diagonal. Cuando yo tengo dos datos con diagonales iguales, puedo aplicar el silogismo hipotético. Entonces, entre 1 y 2 voy a aplicar hipotético y la respuesta es la otra diagonal. O sea, P, entonces R. Cabe recalcar que el hipotético es cuando las diagonales son iguales. Fíjense lo que estoy diciendo. No estoy diciendo es cuando esta diagonal es igual. Yo dije cuando las diagonales son iguales. O sea, aludo a que puede ser por acá o puede ser por acá. Y eso es importante que quede claro porque ahora yo digo, tengo que llegar a esto, ¿no? A ver si llegamos. A ver, entre la 3 y la 4, fíjense que entre la 3 y la 4 tienen una diagonal idéntica, 3 y 4. Su diagonal es la misma.
Como tienen una misma diagonal, eso es pues hipotético. Entonces digo, entre 3 y 4 aplico hipotético y la respuesta ¿cuál es? La otra diagonal. ¿Y cuál es la otra diagonal? P y S, con el operador condicional. Entonces hemos llegado a la solución del problema. Teníamos que llegar porque decía demostrar. Entonces aquí lo estamos demostrando matemáticamente, por lo tanto el razonamiento es válido. Al igual que el problema anterior, ¿no? Aquí yo puedo colocar, ¿no es cierto? Por lo tanto, siempre es bueno colocarlo, el razonamiento es válido. Entonces, de esa manera, nosotros confirmamos de que si estos eventos van sucediendo, esto va a pasar. Si estos eventos van sucediendo, se van dando en la vida real, esta situación va a ser la que represente a la conclusión final de todos estos eventos. Recordemos que una inferencia lógica es un conjunto de eventos, proposiciones, que al final tiene una conclusión que puede ser verdadera, puede ser falsa o puede ser absurda. Si la encontramos, obviamente es verdadera. Si no podemos encontrarla, puede ser que sea falsa o sea absurda, cualquiera de las dos, ¿no? Pero en este caso hemos encontrado problemas en la que la solución ha sido válida. Ahora, ¿quiénes más ocupan esto? Los científicos, por ejemplo. O les pongo este ejemplo, sin ir muy lejos. Con respecto, digamos, al tema de la pandemia, cuando los científicos prueban una determinada vacuna, eh, para poder demostrar que esa vacuna va a servir para tal fin, se hacen estudios y esos estudios se van comprobando a través de premisas y van viendo si efectivamente ese conjunto de eventos pueden llegar a formar una determinada conclusión que ayude a afrontar una determinada situación. Entonces, los científicos, cuando hacen sus experimentos, cuando descubren algo, cuando inventan algo, utilizan la inferencia lógica. La inferencia lógica es también de uso científico. O sea, permite que los científicos puedan demostrar la veracidad de lo que han hecho. Y ni que se diga, pues, ingeniería, ¿no? La ingeniería también usa mucho la inferencia lógica para que los ingenieros o ingenieras tengan una herramienta sistemática, ordenada, con reglas matemáticas, que les permite decir, a ver, señores, si esto sucede, esto va a suceder. O esta fórmula, si le colocamos este dato o este dato de acá, va a suceder esto. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan, que eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Y es muy importante en la vida profesional manejar la inferencia lógica y la lógica, porque con eso nosotros podemos demostrar algo que nosotros hemos hecho o que queremos ver, repito, si es verdad, es falso o absurdo. ¿Ya? Bien, veamos un problema número 3. Demostrar la validez del siguiente razonamiento por el método directo. Si el examen es válido, entonces el alumno moreno tendrá que repetir la materia o estará obligado a abandonar la universidad. Convengamos de que esta oración comienza acá y termina acá. Ya sabemos por qué. Cuando yo tengo conocimiento de la extensión de esa oración, lo siguiente que hago es reconocer qué operadores están involucrados en esa oración. Entonces acá dice, si el examen es válido, entonces, y es una palabra conocida, el alumno moreno tendrá que repetir la materia o es un operador, estará obligado a abandonar la universidad. Ok, aquí nosotros reconocemos a dos operadores, el condicional y la disyunción. Por lo tanto, ¿por qué hay que reconocer los operadores? Para que nos sea más fácil darle valores a estas oraciones.
Entonces, que sea la variable P, ¿no? Para mí, ¿no? Porque, repito, es personal. Que sea la variable Q, ¿es cierto? Ahí está. Y que sea la variable R, ¿no? Y lo anoto, ¿sí? Siempre es bueno anotar para guiarse mejor. Ya después con la experiencia y con la práctica, las personas experientes ya no anotan esto, ya no son tan detallistas porque tienen la experiencia necesaria para ir directo a la interpretación. Pero al empezar, siempre el detalle es bueno, ¿no? Entonces decimos, si el examen es válido, eso va a ser P para nosotros. El alumno Moreno tendrá que repetir la materia, eso va a ser Q para nosotros. Estará obligado a abandonar la universidad, eso va a ser R para nosotros. Armamos nuestra primera oración, ¿no? Venimos, si el examen es válido, P, entonces el operador condicional, el alumno Moreno tendrá que repetir la materia, variable Q, o, eso es una disyunción, estará obligado a abandonar la universidad. Eso vale R. Y le coloco paréntesis al operador más débil. Los operadores más débiles son conjunción y disyunción. Pero ojo, eso no significa de que siempre los operadores débiles van a tener paréntesis. También puede tener paréntesis el operador más fuerte. Todo depende de la oración. ¿Ya? Bien. Ahora, comienza acá la segunda y se va hasta acá. Si el alumno Moreno tiene que repetir la materia, entonces el examen no es válido. Ok, si el alumno Moreno tiene que repetir la materia, eso ya lo hemos leído, ¿no es cierto? Eso para nosotros es la variable Q. Entonces, es la palabra que representa al operador condicional. El examen no es válido. Aquí hay una negativa, ¿no? Una negación. O sea, ¿el examen es válido? El examen no es válido. Así que esto también ya lo hemos leído. Es la variable P, pero en su estado negativo. Porque dice ahí, no dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta segunda oración tenemos el operador condicional y las variables involucradas son la variable Q, porque dice, el alumno Moreno tiene que repetir la materia, y el examen no es válido, la variable P, pero en su estado negativo, porque aquí lo está negando. O sea, sería Q, entonces negación de P. Entonces, ¿no? Por la palabrita, y porque representa al operador condicional. La tercera oración, veámosla, comienza aquí y termina aquí. Si la calificación del profesor es dudosa, entonces el alumno Moreno no estará obligado a abandonar la universidad. Ok, veamos los operadores. Tengo aquí el operador condicional y es el único que está presente en esa oración. Bueno, también está la negación, ¿no? Ok, esta oración es nueva. Si la calificación del profesor es dudosa, eso lo leo por primera vez. Entonces eso es nuevo, pues le damos un valor. Según acá, tocaría S. Si la calificación del profesor es dudosa, entonces el alumno Moreno no estará obligado a abandonar la universidad. Eso ya lo tenemos con una variable. Y esa variable, ¿no es cierto?, es la variable R. Estará obligado a abandonar la universidad. ¿A qué dice? No estará obligado a abandonar la universidad. O sea, negación de R.
Por lo tanto, aquí sería simbolizado en matemática. Si la calificación del profesor es dudosa, S, entonces, operador condicional, el alumno moreno no estará obligado a abandonar la universidad. Negación de R, que es lo que ustedes ven acá. S, entonces, negación de R. Y viene una siguiente oración, que comienza aquí y termina acá. Y que al parecer está sola, no hay operadores. Dice, el examen es válido. Ok, el examen es válido, vale para nosotros P. Venimos acá, colocamos la variable P. Perfecto. Por lo tanto, se terminaron los datos, me vengo a mi esquema, arriba pongo demostrar, porque ya estoy aquí en por lo tanto, y anoto mi conclusión de manera simbólica para proceder a ver si es verdad, absurdo, mentira, de acuerdo a reglas matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que hay que demostrar? El examen es válido, ¿ok? Eso vale P, y eso es una conjunción, es un operador. La calificación del profesor no es dudosa, y eso tiene otro valor. Entonces sería, el examen es válido, P, conjunción, la calificación del profesor no es dudosa, o sea, negación de S, porque lo está negando, ¿no? No es dice. Entonces voy a demostrar P y negación de S. Aquí ya tenemos que acostumbrarnos a leerlo así. P, I, ¿no? Por eso esta I es una conjunción. P, I, negación de S. P, entonces, Q, O, R. Por eso esta O es una disyunción, ¿ya? Q, entonces, negación de P. S, entonces, negación de R. P, entonces, Q, O, R. P, I, negación de S. Entonces, eso nos va a ayudar a entender mejor las palabras que representan o las letras que representan a los operadores. Bueno, ya está armado, digamos que ya pasó la simbología, me piden el método directo, comienzo a utilizar todas las herramientas que tenga disponible para poder encontrar la solución y ver si esto es válido. Comencemos. La P está sola, así que esta P que está sola puede trabajar con la número 1 y puede trabajar con la número 2. No nos encerremos, por favor, de que una variable puede trabajar una vez. O sea, esto tiene que ser tratado con seriedad, ¿no? O sea, un ratito. ¿Dónde está la P? En la 1 puede trabajar. En la 2 puede trabajar. Explícame por qué. Bueno, en la 1 puede porque los antecedentes son iguales, eso es modus ponendo pone. En la 2 también puede porque está en el consecuente y al estar en el consecuente debe ser positiva y negativa. Se cumple. Y eso es modus tollendo toll. Así que tenemos que hacerla trabajar esas dos veces. La primera, P con P se elimina y me queda QOR. Y en la segunda, esta P con esta P se eliminan y me queda la negación de la variable Q. Listo. Esta negación de Q puede tranquilamente trabajar con esto de acá. Los motivos. Hay una disyunción y este señor de acá se encuentra abajo positivo o negativo. Es decir, esta variable está positiva y aquí está negativa. Aparte es disyunción. Eso entra en la aplicación del modus tollendo opponens. El modus tollendo opponens es cuando yo tengo una disyunción y cualquiera de esas variables se encuentra abajo en su estado negativo. Y si fuera negativo, en su estado positivo, es decir, con diferentes signos. Y eso está pasando. ¿Qué sucede entonces? Se van las variables y me queda R. Esta R puede trabajar con la número 3, porque aquí está positiva y aquí está negativa, y eso entra en el modus tollendo tollens. Está en el consecuente,
Si está en el consecuente, debe ser positiva y negativa, se van las R y me queda negación de S. Yo tengo que tener aquí clara mi estrategia para poder llegar a lo que quiero. Esto nos enseña muchas cosas. Nos enseña a demostrar, nos enseña a interpretar, nos enseña que nosotros como ingenieros o ingenieras tenemos que tener claro el asunto, a dónde queremos llegar, cómo vamos a llegar, cuándo vamos a llegar. Entonces, la estrategia tiene que estar armada desde un comienzo para que yo sepa qué decisiones voy a tomar para llegar acá. Y claro, aquí tengo la P y aquí tengo la negación de S. Están separadas, pero sabemos de que dos letras separadas se pueden juntar. Ahora, para juntarlas, ¿tú puedes poner cualquier operador? No. Habíamos visto de que para juntar variables, yo no puedo poner cualquier operador. El único operador que yo puedo poner para juntar dos variables es la conjunción. Y no lo estoy haciendo para, ya le dije, ¿no? Lo voy a forzar, le voy a poner conjunción para que sea igualito y listo, nos libramos, o sea, nos dio igualito, ahí está. No, no es por eso, es que la ley que se llama conjunción justamente dice que para juntar dos variables yo tengo que poner una conjunción. Así que uno puede decir casualidad, no, la ley lo permite y bueno, pues nos dio lo que queríamos calcular. ¿No es cierto? Entonces, junto las dos variables, le pongo conjunción porque estoy obligado por la ley y digo, perfecto, llegamos a lo que queríamos llegar. Entonces, entre 4 y 8 hemos hecho una conjunción y por lo tanto el razonamiento es válido. O sea, ¿qué significa? Significa que de todo esto que pasó, la conclusión final fue la siguiente. El examen fue válido y por lo tanto la calificación del profesor no es dudosa. O sea, el profesor calificó el examen, el alumno vio su nota y dijo, profesor, pienso yo que usted se ha equivocado, digamos, en revisar, creo que su calificación es dudosa. Así fue la historia, ¿no? Y si esto pasa, como que voy a tener que abandonar la universidad. Entonces, fueron pasando cosas, pero al final se demostró de que el examen fue válido y la calificación del profesor fue bien hecha, o sea, no es dudosa. Entonces, se demostró que la situación quedó así, ¿ya? Entonces, de esa manera, hemos encontrado la demostración de nuestro tercer ejercicio. Y haremos un cuarto ejercicio más en esta primer parte de nuestro avance para luego ir a ver la segunda parte. A ver, demostrar la validez del siguiente razonamiento por el método directo. Ok, el razonamiento, la conclusión. Eh, Como repaso final, una inferencia lógica está formada por un conjunto de premisas llamado razonamiento. Todo esto es un razonamiento. Todo razonamiento tiene una conclusión, algo que va a suceder de acuerdo a tus acciones, y la idea es verificar esa situación, ¿ya? Como resumen final. Entonces, la idea aquí va a ser verificar las situaciones que nos están pidiendo averiguar si son verdaderas, falsas o absurdas, ¿no? Y no solamente pueden ser situaciones literales, también pueden ser situaciones matemáticas, que a medida que vayamos avanzando en los temas de la materia, vamos a ir viendo, indudablemente. Si la ballena es un mamífero, entonces toma su oxígeno del aire. Ok, aquí reconozco el cuantificador, que en verdad es un operador condicional. Este operador condicional es el único que estoy viendo en esta primera oración, lo cual me ayuda a decir, todo esto tiene que tener una variable, vamos a llamarle P, y a esto de acá hasta aquí, porque sabemos que llega hasta ahí, tiene una otra variable que vamos a llamarle Q. Pero recalco
nuevamente como últimas explicaciones. Esto depende de cada persona, ¿no? Si ustedes quieren colocarles otras variables, no hay ningún problema, no pasa nada. Si yo le coloco aquí la variable A, la variable X, etcétera. Eso es personal. Simplemente en esta materia nos acostumbran desde P para adelante las bibliografías, los libros, los artículos, ¿no? De estos autores que inician las eh, combinaciones de las premisas o validando una oración con una variable partiendo de la letra P. Pero como les digo, eso es indiferente a la hora de hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, P, la ballena es un mamífero, Q toma su oxígeno del aire. Bien, vamos a ver la primera oración. Sería P entonces Q, ¿no es cierto? P entonces Q. Perfecto, muy bien. Ahora, nos toca aquí, ¿no es cierto? La segunda oración. Bueno, para la segunda oración, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para la segunda oración, que va a empezar aquí y va a terminar acá, tendremos ¿cuáles operadores? Pues veamos. No necesita branquias si toma su oxígeno del aire. Muy bien. ¿Cómo podemos interpretar esta oración? Primero, el motivo de este ejercicio es explicar lo siguiente. El operador condicional tiene varias palabras o letras que lo representen. En este caso, la palabrita sí también significa un condicional, pero esa palabrita sí tiene que estar en medio de la oración, no al comienzo. Si está al comienzo, es simplemente una palabra que hace parte de la oración. Si está en medio de la oración, se la considera un operador y es el operador condicional, como punto número uno. Como punto número dos, el hecho de que esta palabra sí esté en medio de una oración tiene un significado que lo vamos a ver en detalle cuando veamos aquí la interpretación. Fíjense lo que vamos a hacer. No necesita branquias. Eso no es cierto, es una variable que sería para nosotros nueva. Vamos a llamarle R, ¿no? Aquí. Esa es una variable nueva. Ahora uno dice, pero escúchame, no sería, no necesita branquias la variable. Lo que pasa es lo siguiente. Todas las variables tienen que estar en estado positivo y el no se lo hace valer cuando vayamos a la matemática. O sea, este no se lo escribe acá. Aquí todo se escribe en estado positivo. Pero no estamos cambiando el ejercicio, no, porque ese valor vamos a hacerlo respetar aquí. Ahí vamos a hacerlo respetar. Al poner este símbolo, estamos haciendo respetar el no. Ok. No necesita branquias. R necesita branquias. Si toma su oxígeno del aire, toma su oxígeno del aire, significa la variable Q. Ya tenemos eso. Bueno, aquí va lo importante de la palabra sí al medio de una oración. Si yo agarro y leo esta oración, yo diría que su interpretación sería negación de R, entonces Q. ¿No es cierto? La negación de R, entonces Q. Pero acá no está así. A ver, parece que se equivocó acá. No sería primero negación de R y después Q, porque aquí está primero R y aquí está Q después. ¿Por qué lo está poniendo al revés? Parece que se ha equivocado el profesor.
no es una equivocación, sino que la palabra sí hace dos cosas en un ejercicio. La primera, si está al medio de una oración, significa el operador condicional. Y la segunda, invierte la oración. En vez de poner negación de R, entonces Q, lo correcto es poner Q, entonces negación de R. O sea, la palabra sí representa una inversión en una oración cuando yo la lea al medio de una oración. ¿Ya? Eso es importante entonces aclarar. Y claro, hay que mostrarlo en un ejercicio para que quede claro. Hay que explicarlo eso porque puede ser que después en una evaluación yo cometa el error de escribir negación de R, entonces Q, me pongan mal y yo diga, pero ¿por qué me ha puesto mal? No, porque con la palabra así era al revés. No, pero no me explicaron, ¿no es cierto? No me explicaron eso. Estamos explicando ahora de que una cosa es que la palabra sí esté al comienzo de una oración, eso no implica nada, y otra cosa es que esté al medio de una oración, la cual significa que es un operador condicional y la oración es invertida. Primero coloco esto, que sería Q, entonces por el sí, negación de R por lo que está marcado acá con este color, ¿no? Para diferenciar las oraciones. Entonces, lo correcto sería Q, entonces negación de R. Y eso es lo importante que había que explicar. Bueno, vamos a la tercera oración, que comienza acá y termina acá. La ballena es un mamífero y dice, esa I representa una conjunción. Habita en el océano. Bueno, la ballena es un mamífero, eso ya lo leí al comienzo, ya tengo un valor para eso, pero habita en el océano, no tenemos, eso es nuevo. Y como es nuevo, entonces voy a tener que asignarle un nuevo valor. S, habita en el océano. Listo. ¿Cuál va a ser la simbología de esta última oración del problema? Pues la ballena es un mamífero, eso vale P, y conjunción habita en el océano. S. Listo. Fíjense, por favor, que esto nos ayuda bastante a la hora de simbolizar. Por eso que es importante anotar qué es lo que es P, qué es lo que es la variable Q, qué es lo que es la variable R, etc. Y ahora me toca la demostración. Ya sabemos que la demostración es cuando nosotros leemos la palabra por lo tanto, por ende, luego, en consecuencia. Entonces, por lo tanto, vengo acá y coloco demostrar. Habita en el océano, eso vale S, perfecto. Y conjunción no necesita branquias. Ok, negación de R. Ahí está, listo. Si somos cuidadosos con los operadores, con el darle valor a una oración, muy difícilmente nos vamos a equivocar en una simbolización o en esquematizar el problema. De ahí para adelante ya son las leyes que nosotros conocemos y que aprendimos en la clase anterior. Lo nuevo es esto, que estamos viendo de que por detrás de estas variables hay una historia, ¿no es cierto?, que tiene un conjunto de eventos que generan una conclusión. Bueno, de aquí pues vemos cómo hacemos el ejercicio. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Nos piden el método directo. Eh, no tengo ninguna letra que esté sola y en ese caso, si no hay ninguna letra que esté sola, empiezo por la que tenga conjunción. O sea, voy a empezar por la 3 y ahí yo puedo separar. Recordemos de que la simplificación me permite separar fórmulas. Y aquí voy a separar la P
y voy a separar la S. Los motivos. Voy a separar P para poder empezar el ejercicio y la S la necesito como la respuesta final, tiene S, la necesito ahí para poder usarla cuando sea conveniente. Entonces, separo la P porque esta P con esta P pueden trabajar. Son iguales, antecedentes, modus ponendo pone. 1 y 4 se van la variable P y me queda la variable Q. Esta variable Q puede tranquilamente trabajar con la número 2, antecedentes iguales, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, modus ponendo pone. Se va la variable Q con la variable Q y me queda negación de R. Claro, tengo la S y la no R separadas y aquí deben estar juntas. Entonces, pues, procedo a juntar la S con la no R y para juntar estoy obligado a una conjunción. Por lo tanto, si la junto, debo poner conjunción. Y eso es justo lo que necesito. Por lo tanto, entre la número 5, que es la variable S, y la número 7, que es la variable negación de R, al estar juntas a través de una conjunción, me permiten demostrar de que este razonamiento es válido. Y por lo tanto, hemos demostrado la veracidad del problema. Bien, con esto nosotros estaríamos terminando nuestro capítulo número 1 y ya podemos entrar, ¿no es cierto?, a nuestro capítulo número 2. Para ello, entonces, vamos a parar la grabación de la clase en esta parte para empezar la siguiente y tener por separado la grabación de la explicación de estos temas y ustedes tengan ordenado su avance en cuanto a la grabación de las clases, ¿no? Entonces, vamos a parar esta grabación, como siempre, agradeciéndoles por su valiosa atención.